Si mi consciente trata de ponerse en contacto con el supraconsciente, o sea, yo consciente, de quien, ¿sí? Mi mente consciente, me quiero poner en contacto con Dios, con el universo, con lo supraconsciente. Bien. Voy a encontrar una gran resistencia. Esta es la lucha de la mayor parte de las personas que buscan una realización espiritual, sea a través de la forma esotérica, religiosa, el yoga, el zen, etcétera, etcétera. Siempre encontramos un lastre, una dificultad. Porque la persona cree que está haciendo lo que hace con toda su mente. Nosotros creemos que estamos haciendo lo que hacemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad. Y de hecho solo está funcionando un pequeño sector de la mente, que es la consciente. Y cuando cree, por ejemplo, dice, dentro de la línea religiosa, que ha hecho una entrega de sí mismo a Dios, una entrega completa, exhaustiva, al instante siguiente se da cuenta de que aún vive otras cosas de un modo completamente distinto, de que en realidad sigue teniendo otros intereses, otras tendencias, gustos, y que todo eso era una ficción. Y esto es porque la persona no dispone de toda su conciencia. Recuerden, la conciencia es todo, pero la dividida en sectores, ¿no? No disponemos de todos los contenidos, porque estamos trabajando solo con un pequeño sector de ella, que es el consciente. Cuanto más yo consiga abrirme a lo superior, más fuerza tendré para enfrentarme a lo inferior, mayor disponibilidad y fuerza tendré para elevarme. Y así se va produciendo este doble trabajo en el que para llegar al cielo hay que pasar primero por el purgatorio. Eso lo dice en varias cosas, ¿no? Como que para poder integrar, ¿no? Estos sectores, que lo dije hace un ratito, el consciente con el inconsciente, tenemos que pasar por el purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que limpiar, sanar toda esta parte inconsciente, todo ese contenido de la mente, ¿no? Que le llamamos el contenido de la mente. Todas esas ideas, esas creencias, todo eso que está oculto, todo lo que hemos ocultado. Fíjense en que es lo mismo que nos dice el curso de milagros, ¿no? Si no logramos hacer esto, ¿no? Que lo inconsciente se haga consciente y unificar estos sectores de la mente, va a ser muy difícil poder contactar con este otro nivel. Por eso todos nos sentimos separados de Dios. El gran problema que tenemos todos en nuestra mente, ¿no? Es ese creer que estoy separado de mi fuente. Por eso, como mi fuente con mayúscula, ¿no? Por eso buscamos aquí fuentes con minúscula, que me satisfagan, que me completen. ¿Sí? Ahí viene lo de las relaciones especiales. Busco algo que me complete aquí, porque yo me siento incompleto. Porque la idea de Dios, de realización, es la plenitud. Y eso es lo que no vivimos. No nos vivimos plenos, nos vivimos fragmentados. Por eso vivimos como vivimos. Bueno, lo que yo quiero hacer con mi mente consciente, porque me lo está sugiriendo mi mente superior o superconsciente, está sufriendo la resistencia activa del subconsciente. O sea, me viene una demanda de algo, ¿no? Que yo siento, intuyo, que me llenaría, que me daría plenitud, a nivel consciente como que lo capto, pero el subconsciente está impidiendo que eso se lleve a cabo. Si éste pudiera trabajar en la misma dirección que la mente consciente y ésta se abriera a lo que está invitando el supraconsciente, entonces habría en mí un poder de realización instantáneo. Eso es lo que se llama realización, ¿sí? Realización no es que yo me realice, vieron que tuve hijos, planté el árbol, escribí el libro, no. Realización es cuando yo alcanzo este estado de plenitud interior, así que me siento completo, esa completitud. Eso es Dios, ¿no? Todo, todo. Ahora resulta que Él nos plantea que el inconsciente, nosotros al inconsciente lo tenemos como que es un enemigo. Y Antonio Bley dice
que además de ser un enemigo, puede ser un aliado, un amigo. Este sector de nosotros mismos que se enfrenta con nuestra voluntad consciente, ¿no?, llamado inconsciente, no es solo un almacén donde se guardan las ideas, los impulsos, los temores, sino que es también un sector inteligente de la mente. Un sector que trata de conseguir los objetivos que se le han ido dando en cada momento. Y esto lo intenta con absoluta fidelidad. Esta es una de las características de nuestra mente inconsciente. Siempre tiende a dar satisfacción, cumplimiento a las consignas que recibe, pero sin calificarlas. Al menos no desde un punto de vista ético. Acuérdense que el inconsciente no conoce lo de la ética. Lo de la ética es para el consciente. Sino solo desde un punto de vista práctico. Si al inconsciente se le dice que uno mismo es una persona mala, el inconsciente se pone de inmediato a trabajar y pone en marcha acciones de autocastigo, tratando de obedecer esta consigna. No analiza, el inconsciente no analiza si aquello es verdad o no. Actúa en cierto sentido mecánicamente, pero trata de cumplir su objetivo de un modo inteligente. Un modo de hacerlo es ordenando los estados de ánimo y las acciones de acuerdo con lo mandado. ¿Sí? O sea que si yo le doy a mi mente inconsciente la orden, ¿no?, le voy enseñando que yo soy malo, va a cumplir, ¿no?, va a buscar la manera de que eso se manifieste ahí internamente para que yo me sienta así, que realmente es verdad, que soy mala. Como solo reconocemos la parte de la que somos inmediatamente conscientes, creemos que deseamos hacer tal cosa, que buscamos tal objetivo. Y nos parece que esto lo deseamos con toda nuestra voluntad y con toda nuestra mente, ¿no? Pero no es así. Hay un sector de nuestro interior que quiere cosas muchas veces opuestas. De ahí esta lucha constante, esta dualidad. Por eso decimos que vivimos en una dualidad, ¿sí? Y que la sanación de la mente es la unidad. Y ahí es donde vienen todas las confusiones, ¿no? Porque la gente, y más los que estudiamos el curso de milagros, creemos que esto de la unidad es que estamos todos unidos, abrazados, y eso no es más que olor a pata y a chivo, no sirve para nada. No, no se trata de que yo me tengo que unir a todo el mundo. Se trata de que yo tengo que alcanzar mi unidad interna, ¿sí? O sea, poder resolver todo esto que tengo, esta separación interna, porque mientras yo me siga sintiendo separado internamente, voy a vivir la separación externamente. Ahora, cuando yo me sienta pleno y completo internamente, ¿sí?, ya no va a haber una relación especial, que es lo que vivimos todos, sino que va a haber una relación santa en mí. Yo la voy a poder vivir. Entonces yo voy a estar pleno y entonces voy a extender ese amor a todo. ¿Bien? Y no voy a estar en conflicto con nada, porque no estoy en conflicto conmigo mismo. Ahora, mientras yo me siga experimentando así, voy a seguir estando en conflicto con el mundo, porque lo voy a proyectar, ¿no? Ya sabemos que lo que se niega se proyecta. O sea, esto lo aclaré como para que entendamos lo que es la dualidad y la unidad, porque pareciera que la dualidad es estar acá en el mundo, que también así lo es, y la unidad es cuando hablamos de que todos somos uno y que yo digo todos somos uno, y no es así. Es seguirse engañando esto. El inconsciente dispone, además, de una potencia extraordinaria, porque está funcionando sobre la base vital, el impulso de vida. Fíjense en que todas nuestras las actividades internas que realiza nuestro cuerpo, el latido del corazón, el respirar de los pulmones, el estómago, los intestinos, nosotros no le tenemos que decir, bueno, a ver ahora, latí, a ver ahora, ya, ahora vamos a hacer la digestión. No le estamos dando órdenes, son inconscientes. Este impulso vital, esta fuerza de vida que le llama Antonio Blake, la tenemos todos. Y eso viene desde ese sector de la mente inconsciente. Por añadidura, está siempre en acción, no para. Bien.
Mientras que nuestra mente consciente solo funciona cuando nosotros estamos realmente lúcidos, muy despiertos, en una actitud crítica, o sea, cuando estoy atento, ahí está mi mente consciente funcionando, ¿no? Si no, no. O sea, si yo no decido darme cuenta, no me doy cuenta. Y esto ocurre, ¿no? Pocas veces que estamos atentos. Basta con que nos demos cuenta de cómo nuestra mente se dedica habitualmente a divagar, a pensar varias cosas al mismo tiempo, a saltar de una cosa a la otra. ¿Sí? Es como que en nuestro interior hay un fuego de artillería cruzado, dice él. Mírenla, me parece que es una definición bárbara. Muy bien, uno de los grandes secretos de transformación, de poder, de creación, es conseguir que toda esta masa inteligente, poderosa, profunda, perseverante que está en nuestra mente inconsciente, trabaje al unísono con nuestra voluntad y nuestra mente consciente actual. ¿Bien? Yo creo que acá nos está quedando un poco claro esto del conflicto de voluntades, ¿no? Porque ya ahí lo vemos claro, el inconsciente en lucha contra el consciente o el consciente en lucha contra el inconsciente. Mientras yo voy a seguir una batalla contra mi inconsciente, si no la sigo en lucha, me voy a fatigar mucho, ¿sí? Por eso todos nos sentimos cansados, por eso necesitamos dormir a la noche, porque en ese momento la mente suelta al cuerpo, ¿no? Y nuestro inconsciente se libera a la noche, mientras dormimos, ¿no? Bueno, si dormimos de día también pasa lo mismo. Y mi mente es libre, se siente libre. Mientras tanto no, está aprisionada, ¿sí? Porque estoy así, bien, reteniendo, siempre reteniendo. En cambio, si nosotros conseguimos que en nuestro nivel subconsciente se produzca una transformación, en lugar de con un enemigo, como creemos que es el inconsciente, nos vamos a encontrar con un aliado poderoso que va a trabajar en la misma dirección que nuestra mente consciente todo el tiempo. Y toda la potencia, toda la inteligencia, toda la información fabulosa que tiene este sector inconsciente estará al servicio de las realizaciones que nosotros buscamos alcanzar conscientemente.